Michael aquí, lo que más nos cambió fue la mentalidad. Que dijo, pero ¿cómo que no vamos a ganar en el Bernabéu? ¿Pero por qué no vamos a ganar en el Camp Nou? ¿Pero por qué somos menos que nadie? Salía una foto de Bernardo, de Schuster, y una foto mía, y entonces yo ahí chuleando con Schuster, tío. Pero luego leía el jugador que más cobra de primera y el jugador que menos cobra de primera. En el minuto 80 y tantos, una parada de Zubizarreta, la deja ahí muerta, viene Bebeto, catapum chispum, como me gusta el verano. Ah, toma, porque yo le pegaba patas a la pared. Y decía, hubiera solucionado esto un pellizco bueno. ¿Cuánto hubiera sido? 30 millones de pesetas, así. Es el fútbol que se cuenta en el libro y que la gente no conoce tanto, ¿sabes? Y luego de presentarlo en la tele, de salir en la mesa con el inglés, estaba el Lobo Carrasco al principio, luego ya entró Pedrerol. Coño, quiero fichar a ese pavo. Pues ahí estoy yo con Michael Robinson llevándolo en un sidecar. Es cojonuda la foto. Parecemos resines y cijes. Amanece que no es poco, ¿no? Te hacen disparar, que disparas con los ojos cerrados y tirar la granada, que las pasas puta. Pues no sabes tirar la anilla o tirar la granada. O sea, yo creo que Raúl inventó el Erasmus, tío, ¿que no? probablemente. Va a salir por la puerta saliendo, ¿sabes? Todavía sácale una silla aquí a Jesús. Tiene que venir el castellano. No, pero vas a salir, vamos a fluir, ¿no? Pues lo dicho, oye, pues así quiero que sea el capítulo, fluimos y ya está. Así que nada, fulanos, hoy tenemos a un tío que tiene más historias que un bar de carretera de la España profunda de los años 80. Un tío que ha hecho más entrevistas que Tinder a solteros. Tenemos a un comentarista, analista, comentarista otra vez, analista de datos, Raúl Ruiz Benito. ¿Qué tal estás? Muy buenas, fulanos. Pues un placer, sí. Yo creo que, bueno, a ver, de carretera de aquella época puede ser, ¿eh? Porque yo me he jalado mucho los bares de carretera, ¿eh? Y comprando cassette de las antiguas, ¿sabes? Que para meter en el coche y tirar kilómetros oyendo casetes, ¡buah! Espectacular. Mitiquísimo. Ahora me acabas de recordar el Fari. ¿Tú al Fari has conocido? Hombre. No, a mí No, el Fari, ¿no sabes quién es Ese el Fari? torito. ¡Ay, el torito bravo! ¿No? Esto lo canta Me muy bien sonará un que amigo tampoco. mío que se llama Jesús Arenas. Ya hablaré, Hostia, sí, sí. hablaré luego de él, pero que soy torito. A ver si no lo puede cantar un día. Hostia, qué bueno. Oye, pues Raúl, joder, yo quiero conocer un poco cómo eras de pequeño, de chiqui, y sobre todo fuera del fútbol. ¿Cómo era Raúl de pequeño? Joder, ahora haría como Raval y te diría, joder, pues léete mi libro. Ya empieza, tío. O sea, minuto 2 de entrevista y Ya ya... venía a hablar de mi libro. Tengo una excusa cojonuda porque estuve en la presentación del libro y se agotaron las Eso es existencias. cierto. Pues oye, pues tenéis que ir el domingo, domingo 15, a las de 5 a 7 y media. No, de 5 y media a 7, perdón, en la cabina 90, en la caseta 90, porque ahí estaré firmando el libro. O sea, por lo menos, si venís vosotros, Claro, firmo digo, dos. quizá nosotros, ¿sabes? Porque, digo, la entrevista yo creo que ya saldrá bastante después. En ese Pues no, sentido. pero digo a vosotros. No, Ah, a sí, vosotros. nosotros Que- que vengáis vosotros. Pues eso, podemos Tengo que verlo. grabar Si- un mediometraje. Si que no venís, yo me voy, ahora. O sea, me levanto y me voy. No, pero a la pregunta, en serio, ahí en el libro cuento un poco cómo empecé yo en esto. O sea, no en el medio de comunicación, sino en el fútbol, en dando patadas al balón, en mi barrio. Un barrio de Logroño, en La Rioja, ahí, que era un barrio obrero. Yagüe. Yagüe, efectivamente. Yagüe, que es donde yo jugué, el Yagüe Club de Fútbol, que vestimos como el Cádiz, como Las Palmas, como el Villarreal. Y ahí, claro, las calles estaban sin asfaltar, no teníamos luz, no había las calles asfaltadas, entonces era un chollo para los niños del barrio para jugar a fútbol, porque tú ponías dos piedras y en cualquier calle jugabas a fútbol. Y así empecé un poquito yo a jugar a fútbol. Es más, ahí cuento también, no voy a desvelar todo, pero que yo la primera vez que juego de forma federada es con ficha falsa. Hostias. Sí, ya empezamos haciendo trampas. Esto no puede ser. Pues sí, porque no daba la edad, no tenía la edad para jugar, que entonces era Alevines, y un señor, que se llama Roberto, me fichó para un equipo que él tenía, que se llama el Burle, y claro, ¿qué pasaba? Cuando tú no dabas la edad, no tenías la edad, el único problema que había para tramitar la ficha en aquella época era la firma del médico, porque tenías que hacer un reconocimiento médico. Entonces el reconocimiento médico me lo hizo él directamente. Firmó médico tal, y así empecé a jugar yo a fútbol, con ficha falsa, ya haciendo trampas. Hostia, si la foto tú te pintaron con barba o cómo hicieron. No, porque era un niño, era pequeñito, y ya les digo, venga, apto para jugar a fútbol. Y así empecé, es verdad.
Eso no te esperabas, ¿eh? Que va, que va. Dejando la carrera. Es más, Vamos. voy a dar otro dato. Empecé a jugar a fútbol cuando dejé de fumar. ¿Cómo? Explica eso. ¿Y tú no estabas en Alevines todavía? No. O sea, Sí, esto se lo cuento a un amigo que se comentaba antes, se llama Jesús Arenas, Sí. y él no se lo cree, pero yo gané una apuesta a Michael Robinson en una comida que estábamos, antes hacíamos un programa, bueno, el día después, que todavía es pero hubo unos años que se hizo el día antes, que se hacía los sábados. Ujú. Y llevábamos a un personaje así famoso, ha estado político, Rajoy, Guerra, han estado mucha gente, Calamaro, y ese día iba a venir el de Goma Espuma. Joder, ahora no me sale el nombre, coño. Yo tampoco, ¿eh? Me he quedado tú. ¿Conoces a Goma Espuma? ¿no? Juan Luis Cano. Cano. Sí, Cano iba a venir. Y entonces, antes de eso, hacíamos una comida para conocernos y estábamos. Cano, estaba Nico Abad, que era el que Sí. hace las motos. Estaba Michael Robinson, estaba yo, Arangüena, Ramón Arangüena, uno que fue de tu agria polémica con Iñaki Gabilondo. Eso no lo acordéis vosotros. Y estaba yo. Entonces se podía fumar en los restaurantes. Y Michael se saca un cigarro, y coño. Y ya dice, ¿vosotros no fumáis, coño? Algunos fumaban y tal. Y a mí me dice, coño, Raúl, ¿tú no fumas? ¿Tú nunca has fumado? Y digo, sí. Empecé con 5 años y lo dejé a los 10. Coño, vete a tomar por culo, coño. ¿Qué me estás contando? Y digo que sí, que sí. Y no se lo creía, entonces llamé a mi madre y le digo, mira, te voy a pasar a mi madre. Y directamente se lo preguntas. Y llamé a mi madre y le dije, mamá, te paso a Robin. Y digo, ¿te está diciendo su hijo que tal, que empezó con 5 y dejó con 10? Sí, el sinvergüenza tal, porque le pillamos, tal, no sé cuánto, para acá, para allá. Y entonces, cuando dejo de fumar, empiezo a jugar a fútbol. Hostia, tú. Eso, ahora, ¿cómo fumábamos? Pues encima éramos ladrones, porque mangábamos los cigarros sueltos, porque antes se vendían cigarrillos sueltos en una tienda de la pobre Mari Carmen, una del barrio, y entonces la entreteníamos y otro se llevaba los cigarros. Y nos metíamos a fumar en la iglesia. O sea, es que era todo triple pecado. ilegalidad, macho. Era todo pecado. Menos mal que esto está en horario infantil. ¿Verdad? Que salga el que dice a los niños a la cama, ¿no? Joder, vaya paciencia, ¿eh? La macho, la mamá. De Joder. 5 a 10 años. Sí, sí. Es más, cuando a mí me pillan, mi padre me dice, y eso yo creo que fue clave, me dice, no, que fumas. Venga, pues fuma. Fuma delante de mí ahora después de comer. Y yo, con un padre. Y fumaba. Educados, ¿no? No, era celta sin boquilla. Otro día, fuma. Tío, y se me quitaron las ganas. ¿Ah, Porque sí? yo creo que era el tema de lo prohibido, de que estás escondido ahí. Y ahí corté radical, macho. Dijiste, qué puta mierda. Claro que mierda, si me dan permiso, esto no vale para tomar por saco. Y ahí dejé de fumar, tío. Y hasta ahora, nunca he fumado. Entonces no fue por un guantazo que dejaste de No, fumar? al revés. Yo creo que muchas veces, para que veas, la violencia no es la solución. Hostia, lo que estoy flipando es su padre, qué puto Mi crack, padre. tío, ¿que no? Sí, bueno, un Lo tenía fenómeno. clarísimo, vamos. Sí. Un fenómeno. Lo típico sería decir, oye, hijo, no fumes, tal, no sé qué. Mm. Y hizo la Y esa- contraria, esa- ¿no? esa No es la fuma. conducta, esa es la conducta que hace que siga fumando. No, total. Mm. Y ahí lo corté. Y empezaste a correr más, Y a... ya tal, porque yo. Luego, claro, como ya no he fumado en mi vida, luego es verdad que de caja andaba bien, o sea, de resistencia andaba muy bien. Tenía 32 pulsaciones en reposo, como Indurain. Chaval. Eso te iba a decir, Sí, sí. Indurain andaba por ahí. 32, sí. Y ahora tendré 40 como mucho, ¿eh? Hostia, pero eso se llama bradicardia, ¿no? ¿O no? Puede ser, sí, puede ser. Porque yo porque muchas veces se confunde. Tú te puedes tener mucha resistencia y demás y puedes correr 2 partidos seguidos. Y yo además terminé de carrilero, que subía, bajaba, pero no significa que tú seas potente, que aparte de tu técnica o no, o que seas muy veloz. Entonces hay muchas otras cosas que necesitas en el fútbol, pero yo la resistencia la tenía. Era mi fuerte, vamos. Yagüe, vamos a ir ahí, ¿eh? Porque, claro, vas dando tus pasitos y de repente pasas al Logroñés, ¿no? Bueno, de repente, obviamente, ya llevabas una trayectoria. ¿Cómo fueron esos primeros pasos? Pues vino un entrenador que tuvo el Yagüe, que se llama Antonio Hidalgo, que había jugado con los Magníficos, que vosotros eso ni os suena, del Real Zaragoza, que hubo una época que tenía 5 cracks
el Real Zaragoza, que se llama Los Magníficos, porque hay todos internacionales, y la Petra, Marcelino, toda esa gente. Y fichó en el Logroñés él, este entrenador. Entonces, él me había visto en las categorías inferiores del Yagüe, a mí y a 2 más. Y nos fichó a 2 compañeros y a mí para el juvenil del Logroñés, que me acuerdo que era por unos sacobalones y creo que eran 200.000 de las antiguas pesetas y tal. Que entre los 3 nosotros vacilábamos, decíamos, ¿quién vale los balones y quién las 200.000 pesetas? Sí, sí, y así entré en el Logroñés y al final, lo que es la vida, porque de los 3 que fuimos había uno que era 20 veces mejor que yo. Pero él no llegó y el único que de los 3 que fuimos allí, pues el único que jugó luego en el Club Deportivo Logroñés fui yo. Por eso dices que muchas veces tú ves de niño a mucha gente que destaca y no llega porque hay muchas circunstancias de por medio. Fuerza de voluntad, tienes que ser muy constante, lesiones. Hay muchas cosas que te pueden pasar en el fútbol, que eso es la dureza del fútbol. Y yo tuve la suerte de llegar. Pero claro, millones de niños que quieren jugar y ser profesionales no llegan. Y eso hay que decirles que no pasa nada. Que no pasa nada, que el fútbol es todo, que en regional también se juega fútbol y también es muy bonito. Pero es que profesionales hay 22 equipos en segunda y 20 en primera. Y no hay para todos. Eso es así. ¿Y has visto algún caso al contrario? Es decir, uno que decías, hostia, este fulano es un paquete, pero llegó. Sí, también. ¿Has visto? Sí, también, porque muchas veces, sobre todo cuando estás creciendo en la adolescencia, niño, tal, igual físicamente no te has desarrollado, ¿sabes? Y llega un momento que de repente, pum, en poco tiempo, coges fuerza, velocidad y destacas físicamente. Y eso sí que ha pasado muchas veces. Joder, que sí. Muchas veces piensa, joder, este tío que no destacaba, por ejemplo, en el filial, ¿cómo puede estar jugando de titular en el Barça, por ejemplo? ¿Sabes? Y eso pasa, ¿eh? Ahora mismo está pasando con el chaval, con el lateral, con Gerard Martín, que todo el mundo decía, pero si en el Barça B no destacaba, en las categorías inferiores, y jugando en el Barça. Pensaba que ibas a decir Yamal. No, ese no. Hay gente que está con una varita mágica que le han dicho, tú chaval, vas a ser un crack. El caso de Messi o Lamine, eso es otra historia. O Pedri. Llega en algún momento esto que dices, hostia, siento que voy a llegar. Tú lo llegas a palpar, a sentir. En esos momentos donde estás en la cantera, vas dando pasos. No. Yo sabía cuando era niño en mi barrio, en Yagüe, que destacaba sobre los demás, ¿sabes? Por mi forma de jugar, tal, yo era muy habilidoso y sé que ahí destacaba y tú te sientes como el importante del equipo, ¿no? Que tal, era capitán, tal, no sé qué. Pero una vez que tú pasas al equipo, en este caso de mi ciudad, que era el Club Deportivo Logroñés, como tú también hay más gente, ¿sabes? Porque están los mejores de La Rioja en ese momento ahí. Entonces pasas a ser uno más. Entonces ahí te tienes que sobreponer, tienes que mejorar muchísimo. Eso es muy bueno porque hay mucha competencia y eso provoca que saquen lo mejor de ti. Y yo te digo que nunca piensas, no, yo voy a jugar en el... Tú quieres. Yo siempre decía que quería ser futbolista. Yo quería ser o arquitecto o futbolista. Y me quedé en delineante y futbolista de los malos. Pero entonces, ¿sabes? Tú piensas que te puede llegar el momento, pero no lo ves llegar, no lo ves llegar. Yo por lo menos no. El ego lo tenías ahí bien controlado. Claro, totalmente. De hecho, hay otro capítulo en el libro que hablo del ego. De que hay cosas que dices tú, a ver, es absurdo arrepentirse de cosas porque si en ese momento que las has hecho, pensabas que era lo mejor. Entonces yo he hecho las cosas porque en ese momento pensaba que era lo adecuado. Pero luego te das cuenta con el tiempo que no deberías haber hecho eso. Pero en ese momento sí, por lo tanto no me arrepiento. Pero sí que hay un capítulo ahí del libro que yo me porté mal con un entrenador. ¿Ah, sí? Sí. Y precisamente por el ego. Porque yo, entre comillas, me sentía el mejor del equipo, titular indiscutible, tal, no sé qué, destacaba sobre los demás. ¿Y qué me pasó? Que me lesioné. Y inmediatamente, cuando tú te recuperas, pues quieres jugar. Dice, ahora tengo que ser titular. En Mister no te ponía, pues dice, y con buen criterio. Te falta ritmo, sales de una lesión, pues tendrás que entrar poco a poco en el equipo. Y yo encabezonado, que yo tenía que ser titular.
y en uno de estos que me cabreo con él, me echa del entrenamiento. Ah, sí. Fuera. Y en vez de irme, empecé a correr alrededor del campo. Pum, 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 pum. Pero correr, pues ya os he dicho que tengo resistencia, empecé a correr mientras estaba el entrenamiento. Pum, pum, pum. Termina el entrenamiento y yo sigo corriendo. Se apagan los focos y yo sigo corriendo. Y tuvo que venir el presidente a pararme. Hostia. Sí, se montó un pollo bueno. Y ahí yo me porté mal, ¿sabes? Porque yo digo, pero tú, ¿quién coño eres tú para comportarte así y ponerle el marrón al entrenador, ¿no? Que posteriormente le hice varios reportajes, además. Ah, sí. Sí, cuando ya me retiré, le hice varios reportajes. Pero por lo que veo, te das cuenta en ese mismo momento. Sí, Cuando hablas ahí con el ya- presi y dices, ¿qué coño he hecho, no? Sí, sí, ahí te das cuenta y dices, "Uf, que no lo has hecho bien, ¿sabes? No lo has hecho bien". Pero en ese momento, el tema del ego y tal, piensas, por eso me sabe muy mal ahora, pero yo entiendo, porque a mí me pasó, cuando hay un cambio que pegan tal, que no le saludan al entrenador, que se Sí. cabrean, que esto, que lo otro. No debería ser así, pero en ese momento es muy difícil de controlar. Ujú. Eso es ¿Sobre difícil. qué edad fue eso? Eso fue con 27 años, 26, 27. 27, ya te ayudito. Sí, sí. Es que me llama la atención creo que lo mencionas también en el libro, al menos en la presentación, creo. Llegas a pasar por el Melilla, ¿no? Sí, en la mili. Porque yo estaba en el Logroñés y tengo la mala suerte de que me toca la mili en Melilla. Toma por saco. De Logroño a Melilla. Logroño a Melilla, Digo, bien. ostras. Un Solo pequeño trecho. antes era, pues vosotros no habéis hecho la mili, pero era sorteo y eran reemplazos, que se llama, ¿no? Y de La Rioja, de toda La Rioja, a Melilla fuimos dos. Uno yo. Es increíble. Eso es que es mala suerte. Pero fíjate, fue una experiencia. Una vez que llego allí, que había dos equipos, la Unión Deportiva Melilla y el Melilla Industrial, los dos en la antigua tercera división, que era muy potente. Ah, sí. Antes la tercera era potente. Y pues era toda Andalucía, Usa Granada, Jaén, Marbella, Estepona, todo esto. Y yo decido irme a la Unión Deportiva Melilla. ¿Por qué? Porque me arreglaban, entre comillas, la mili. Allí en Melilla tienes que ir al cuartel a dormir sí o sí, porque no hay sitio para dormir para todos. Entonces, claro, lo que sí que me hacía, yo salía a Diana cuando tocan a las 7 de la mañana, pues yo salía vestido de bonito y me iba salía del cuartel y el cuartel nos tenía la directiva como un balneario ahí tal, que era como un hotelito. Estábamos ahí, estábamos un legionario y otro y yo. Y luego entrenamos por la mañana, tal, y hasta la noche no volví al cuartel. Entonces estaba rebajado de guardias, de todo el rollo este que había en la Sí. mili. Entonces yo jugué ahí. ¿Qué pasaba? Que en el otro Melilla, en el Melilla Industrial, Te hacían currar un ahí, ¿no? directivo era el que, digamos, estaba en comandancia. ¿Eso qué quiere decir? Que son cuando te dan la cartilla blanca, que es para licenciarte, que esto a la gente le sonará a chino, pero cuando te licencias, que pasas 14 meses de tu vida, Ujú. que en la mili, pasabas, te dan una cartilla, que es como un librito blanco, que dice, pues, valor se le supone, no sé qué, no sé cuándo, que no hemos ido a la guerra. Valor se le supone, tal, no sé qué, pan, y te pegan un sello y para casa. Vale, pues esa cartilla la tenían que dar en comandancia, donde estaba el directivo del Melilla Industrial, y a mí no me la dio. Pasa un día, otro día, y todos de mis reemplazos se licenciaron, y yo ahí, Así, ¿eh? sí, me puteó. Atascado. Me puteó porque decía que yo, como íbamos a jugar a la península, estábamos 2 días fuera, tenía que recuperar todos esos días de mili, que eran como un mes y medio más. Yo me quería morir. Y al final vino el entrenador que teníamos en el otro, que era Pepillo, un crack, que había jugado en la selección, en Sevilla, Málaga, y ya le convenció y me la dieron, pero yo lo pasé putas. Te pusiste a correr también, ¿eh? Ese día. Ahí yo me puse, bueno, me puso firmes él. Ahí me puso firmes. Hostia, Melilla, ¿eh? Qué bueno tú. Qué curioso. Pero buen sitio, ¿eh? ¿Sí? Muy bien, Melilla. Muy Os lo loco, tío. aconsejo. Muy loco España y es que es otro país. ¿Qué ibas a decir, Alvarote? Ah, no, iba a decir que entonces tú salías y te ibas a entrenar. O Claro, a entrenar con el equipo. claro, con la Unión Deportiva Melilla. Ajá. Pero claro, yo salía desde las 7 de la mañana, porque se levantaba a las 7 de la mañana, hasta las 8 o 9 de la noche. Entonces, todas esas horas, ¿qué hago yo desde las 7 de la mañana? Por eso el club nos dejó
se llamaba balneario allí, pero es como un hotelito pequeño que tenía unas habitaciones abajo y que había una mesa de ping-pong que ahí yo jugaba al ping-pong como un crack. Claro, todo el puto día jugando al ping-pong, imagínate. Y claro, hasta que empezábamos a entrenar, igual a las 11 de la mañana, pues yo me tiraba ahí horas. Y cuando terminábamos, igual, para no estar en el cuartel. Entonces tu experiencia, Mili, la justa. Claro, yo la justa. La justa. He tirado 2 granadas. O sea, realmente valor se presupone. Claro, lo de valor se ni idea alguna, vamos. Te hacen disparar, que disparas con los ojos cerrados y tiras la granada, que las pasas puta. Pues no sabes tirar la anilla o tirar la granada. O sea, Yo creo que Raúl inventó el Erasmus, tío, ¿que no? probablemente. Hostia, qué bueno, tío. Vale, y luego vuelves a Logroño, ¿no? Luego vuelvo a Logroñés, de Melilla, pues yo estaba cedido, vuelvo a Logroñés. El Logroñés había ascendido a segunda, Vale. ganando a Osasuna B, le ganamos 1-0 y ascendimos a segunda y yo estuve la primera vuelta y había venido otro entrenador, no contaba mucho conmigo y me fui cedido al Burgos, al Real Burgos, que se llamaba el Real Burgos porque vestíamos con... No es el Burgos que viste de blanco porque se había desaparecido y nació otro Real Burgos, que era camiseta granate con una franja marrón aquí muy rara. Y llego ahí que ascendimos también. Vuelvo al Logroñés, seguía en segunda, y me ceden otra vez al Palencia. Vale. Y en el Palencia sí que hago un temporadón y que se hace una cosa que nadie sabe, o poca gente sabe, que hubo un año que la segunda B, que eran 2 grupos, nada más, eran 2 grupos entonces, se hace un solo grupo de segunda B. Era como una segunda A. Entonces, de los 2 grupos de segunda B, bajaban del 6º para abajo todos. Hostia. Te tenías que mantener entre los 6 primeros. Entonces, nosotros en el Palencia, desde agosto sin cobrar, es decir, desde siempre, llegamos y no cobramos. Entonces empezó a ir gente. Y empezamos a tirar de gente del filial. Vale. Y aún así nos mantuvimos. Pero te estoy hablando de una segunda que estaba el Pontevedra, el Alavés, el Figueras, el Barça B, o sea, había el Salamanca, o sea, había unos equipazos y nos mantuvimos. Y se hizo un solo grupo de segunda B que fue una ruina y luego lo tuvieron que quitar. Claro. O sea, ¿cuánto duró? 1 año nada más. ¿Un año solo? Es que era una ruina. Imagínate, desde Pontevedra a Granada, la pasta que eso cuesta en los desplazamientos. Y no había recursos, es que era imposible, porque entonces no había dinero de televisión ni nada, no había recursos, era imposible. Es que estamos hablando de los años 80, 90, 80... Eso fue en el 86 o así, 85. Claro, ¿qué es estar sin cobrar en esos años? Yo he estado sin cobrar en casi todos los sitios. Hostia. O sea, que eso es otra de las cosas, por eso el libro es tragicómico. He estado sin cobrar en muchos sitios, por ejemplo en Palencia, desde el principio, desde agosto. Pero yo estaba cedido de Logroñés y se suponía que el Logroñés me tenía que pagar, ¿sabes? ¿Se suponía? ¿Te pagaba o no? A veces sí, otras veces no. Ahí tenía a mi padre siempre, pum, pum, yendo a las oficinas para... Claro, yo estaba en Palencia sin cobrar. De hecho, el compañero de piso mío se puso en huelga de hambre y tal. O sea, era muy duro. En Palencia teníamos todo embargado. Estamos entrenando un día y viene un camión y suben unos operarios y se llevaron los focos. Hostia. Nos embargaron los focos. Ya no pudimos jugar más de noche, ni entrenar. Pero es que se empiezan a llevar el césped. Querían llevarse el césped, también estaba embargado. La ropa de jugar, la camilla, que nuestro encargado de material, que llamábamos tortas porque se cogía unas carajas, y agarrar la camilla. ¡Hijos de puta, la camilla no la lleváis! Y nosotros llevándonos la ropa y las botas de jugar el domingo. O sea, en ese nivel estábamos en Palencia. ¿Qué pasaba? Que el Palencia, a pesar de salvarnos, que quedamos entre los 6 primeros, por eso era una hazaña tremenda. O sea, es así que tanto un compañero y yo hicimos una promesa que si nos manteníamos nos bañábamos en bolas en la fuente de Palencia y lo tuvimos que cumplir. ¿Hay fotos de eso? No, porque entonces no había móviles, menos mal, pero nos denunciaron. ¿Os denunciaron? Sí, nos denunció un vecino. Y entonces tuvimos que ir a la comisaría, tal, la policía ya descojonada y tal. O sea, hasta eso nos pasó. Y luego el Palencia desapareció. Hostia. Claro, el Palencia desapareció. ¿Qué significaba aquello? Que todos los futbolistas, todo lo que nos debían, lo apuntabas en un corcho y lo tirabas al mar.
Y entonces, ¿qué pasó? Que antes había un fondo con la AFE, un fondo de garantía salarial que te cubría una parte, pero te hablo del 30% de lo que te debían, que yo lo cobré a los 4 años. O sea, imagínate, pues yo estaba soltero, pero había compañeros míos que tenían hijos y mujer, y tenían un piso que no podían mantener. Muchos se fueron en diciembre, otros se mantuvieron y estaban aquí. Es que eso es el fútbol que se cuenta en el libro y que la gente no conoce tanto, ¿sabes? Salvo lo que lo hemos vivido, no soy el único, ¿eh? Como yo lo han vivido mis compañeros y muchísima más gente. Y probablemente ahora menos, afortunadamente también habrá sitios. Pero era muy duro, era muy duro. Era muy duro. Yo no cobré en Palencia, en Girona, en diciembre tampoco, desde diciembre no cobrábamos en Girona. Equipo que está en Champions, que ha estado en Champions ahora, ¿eh? Ojo. Y yo tenía que rellenar quinielas para poder pagar el piso. Que es una... Eso lo contaste, tío. Eso en la lo conté en la presentación. presentación del libro. Concrétalo eso, que es muy curioso. Claro, eso es que yo tenía 2 años de contrato en el Girona. El primer año, además, nos salimos, hicimos un play-off y no ascendimos porque no teníamos pasta. Era Villarreal, Linense, Salamanca y Girona. Y ascendió el Villarreal. Y desde entonces el Villarreal está entre segunda y primera desde entonces. Estoy hablando del 92, el año 92, en las Olimpiadas, porque me pilló ahí las Olimpiadas. Entonces, el segundo año que tenía contrato, yo digo, oye, yo no puedo seguir aquí porque a mí lo que más me duele es no poder pagar el piso de alquiler. Y la señora que me lo alquila no tiene la culpa que no me paguéis. Y te pones colorado. Me jodía mucho eso. Entonces, digo, yo me voy, rescindimos y yo me iba a ir a Lugo. Y me dice un directivo, no te preocupes. Si es por el piso, yo te dejo el piso. Gastos pagados, no pagas ni luz, ni agua, ni nada. Y gratis todo el año. Y amueblado. Y digo, hombre, pues eso hasta Jesús Arenas lo hubiera cogido. Entonces, Por lo que sea. por lo que sea. Entonces dije, hostia, si es así, vale. Y me dice, solo te pido una cosa. Y digo, ¿qué? Que me rellenes unas quinielas a la semana. Digo, bueno, joder, va tontería. Pues era de las antiguas quinielas, que eran 4 columnas, que se ponían dobles, triples, XXX. Ahora no, no son las de ahora, que son todas. Pues había por 4 ordenador. columnas. Hay 4 columnas, uno, y te ponías dobles y triples. Y que se ponía, marcabas una X, otra X, X2, tal, no sé qué, así todo el rato. Y llego a la primera jornada de liga, me llama a la oficina, voy y me saca un paquetón así. Y me dice, aquí tienes las quinielas. Los deberes. Y le digo yo, las de todo el año. Dice, no, las de esta jornada. Digo, pero ¿cómo las de esta jornada? ¿Cuántas hay? 3.720. ¿3.720? ¿Rellenarlas una por una? ¿Con 4 columnas? Me quedé ciego, tío. Todo el puto año así. ¿Cómo hiciste? ¿Qué dices? Que claro que ya tío, empezaba la temporada, me tuve que quedar, me ayudaba mi novia, me ayudaban compañeros. Yo iba a tomar una cerveza con los compañeros y me llevaba las quinielas. Y yo rellenaba y me decía, Quique ya un compañero mío, que es muy amigo mío, me decía, enano, te vas a quedar ciego, coño, te vas a quedar ciego con las quinielas. Fue un año tremendo, tío. 3.720 quinielas, 4 columnas con dobles, triples y luego sellarlas. Que sellarlas era lo peor, porque se sellaban una por una, a mano, que te ponían un papelito y te quedabas un resguardo. 3.720, que había que esperar que la señora del estanco cerrara y le ayudaba a sellar las quinielas. Llevas día de fiesta, ¿eh? Buah, chaval, me quedé ciego ese año. ¿Tú crees que le tocó o que no le tocó alguna jornada? Como no le haya tocado, vamos, era para tirarse los pelos. Ni una. Ni O sea, una. él se gastaba entre 300 de las antiguas, 300 o 400.000 pesetas a la semana. Pero te digo que no perdía. A la larga recuperaba y tal, no sé qué. Sé que es imposible, con todas las variantes que ponía. Y él me dijo que sus primeros 20 millones o 30 millones de pesetas fue a las quinielas. Y es verdad que estuvimos a punto de pillar una que me daba el 10% de lo que se lleva tal. Y era el último partido, teníamos todas y era partido televisado, que antes, ya sabes, se televisaba un partido tal. Era Depor
Barça. Y teníamos el X2. Y estaba a punto de terminar el partido. Y yo, madre mía. Y al final, al minuto 80 y tantos, una para de Zubizarreta, la deja ahí muerta, viene Bebeto, catapum chispum, como me gusta el verano. A Hostia. tomar, porque yo le pegaba patadas a la pared. Y decía, me cago, me hubiera solucionado esto un pellizco bueno. ¿Cuánto hubiera sido? No sé, creo que fueron 30 millones de pesetas o así. 20 o 30. Sí, sí. ¿En euros cuánto es eso ahora? Buah, yo qué sé. Si tú Puta. tienes mal aquí las conversiones. 180.000 euros. No, a ver, 300.000 euros son 50 millones de pesetas. Serían 200 y pico mil euros, ¿no? Por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. 180.000, ¿no, Jesús? Mira, Jesús, ha aparecido Jesús por aquí. Nah, es un holograma. Me gustaría que viniera Jesús Arenas un día aquí a hablar con No, nosotros. le he mandado un mensaje para A que ver luego si- se pase, seguro que saluda. Buah, de repente. estaría bien. Girona. Parece por una trampilla o algo, ¿no? No sé si cabe, ¿eh? Habría que verlo. Todavía no habías debutado ahí, ¿no? En primera. Cuando Sí, estás en el sí, Girona. sí. Ahí sí. Ya había pasado por el Gandía, había pasado por Benidorm. En primera debuto, o sea, yo asciendo, cuando vuelvo del Palencia, vuelvo al Logroñés, porque Ah, yo, vale. yo tenía en Palencia un precontrato con el Alavés, que estaba Nando Josu, que era un entrenador que tuvo el Racing y tal, Mm. y estaba entrenando al Alavés, que estaba Manolín Preciado, por Mm. ejemplo, ahí jugando. Pero yo estaba cedido del Logroñés. Yo tenía que volver a Logroño, pero yo pensé que no me iban a querer. Digo, pues yo me voy a Vitoria, al Alavés. Y el Logroñés dice que no, que tengo que volver. Entonces, bueno, pues vuelvo a mi tierra y tal. Y fue un año magnífico, porque ascendimos a Primera División. Y yo participé y además era el único jugador de la cantera del Logroñés en el equipo. Ascendimos a primera y debuto en primera en la 87-88, que debuto en Mestalla. Vale. En Mestalla debuto el primer partido de liga, que era el Valencia-Logroñés. Ahí debuto en primera. De hecho, tengo el cromo, el único cromo que tengo plastificado, ahí en Mestalla, en el campo del Valencia. Ese está cotizado ahora, ¿eh? Coño, yo creo que lo tengo. ¿Lo tienes? Lo suelo llevar. Vamos a enseñarlo a la cámara. ¿Sabes dónde salíamos? En los bollicaos. Hostia, qué juro. bueno. En el bollicao y salía manchado de chocolate. Pero yo salía mucho, macho. Mira, ahí está. Hostia, damos fe, ¿eh? Qué chulo. Qué bueno. Raúl, Club Deportivo Logroñés. Ahí con su melenita, ediciones este. Hostia, qué bueno. Luego lo firmas, tío. Este Lo vamos a poner de pasapágina. es el único que tengo, macho. Y por eso lo tengo plastificado. Digo, joder, por una vez que he salido, que yo salía mucho. Porque, claro, los jugadores malos salíamos mucho. O sea, los buenos, Claro, claro. Entonces cambiaban 200 míos por uno de Schuster. Claro, que Schuster era un crack. Hostia, el amigo Suster, ¿eh? Que estaba en la presentación. Que estuvo en la presentación. Estuvo. Sí, porque hay una cosa que cuento también, que salgo porque claro, al estar en primera división muchas veces compartes página con grandes futbolistas, sin querer. Entonces, salía una foto de Bernardo, de Schuster, y una foto mía, no sé si era en el Marca o en el As. Y entonces yo ahí chuleando, joder, ahí, con Schuster, tío. Pero luego leías la pie de foto y era el jugador que más cobra de primera y el jugador que menos cobra de primera. Entonces eso, evidentemente, ya sabéis quién era el que menos. Pero salía ahí con Schuster, tío. Hostia, el amigo Suster, ¿eh? Sí, sí, estuvimos Hostia, ahí en la el presentación. clickbait de la época, ¿eh? Sí, sí, ya lo Sí. creo. Era un fenómeno. Así es el jugador que más me ha impresionado en Sí. un campo de fútbol. ¿A nivel técnico o a De qué te todo. refieres? Y físico. Tú sabes que parecía que era lento la zancada que tenía, la elegancia con la cabeza aquí, y te la ponía bueno, Maradona lo ha dicho millones de veces, porque fueron compañeros en el Barça, que intentaba hacer lo mismo en los desplazamientos que Schuster y se quedaban a centrar. Pero es que te la daba, calculaba incluso la carrera. Tú ibas en carrera y te la ponía en el pie. Todos los compañeros lo dicen.
una elegancia jugando, un desplazamiento. Hace poco yo creo que habló, porque claro, los dos alemanes, Kroos y él, y quién es mejor o tal. Y en corto, probablemente Kroos, pero en largo, Bernardo con diferencia. Es que ha sido para mí el mejor en eso. O sea, el que más te ha impresionado. Vamos, y todo el Camp Nou silbándole y él, bueno, una personalidad cogía, pum, pam, pim, pam. Espectacular. Bueno, es que es el único, bueno, el único no, hay otro futbolista, a ver si lo sabéis, que ha jugado en los tres. Ha jugado en el Barça, en el Madrid y en el Atleti. Yo creo que Futre nos dijo justo que era Schuster, el único, ¿verdad? Pero hay otro, Hay otro. Hay otro, ¿eh? sí. No de la talla de Bernardo, pero hay otro futbolista que ha jugado en Barça, Madrid y Atleti. Y en más equipos también. Hostia, pues no caigo. Mallorca, Sevilla. Ha jugado unos cuantos. No, ya nos puedes decir porque no. Y tú no vas a saber. Yo tampoco. conocimiento futbolístico. Y Jesús justito. Arena no sé si sabe. ¿Tú, Jesús, sabes? ¿No? Jesús cuando venga. Jesús sí, se lo sabe. Está viniendo. Pero no lo voy a decir. Es mola para que la gente En lo, los comentarios, que os lo seguro que lo escriba. saben. Nos escribís en los comentarios, ¿eh? Claro, claro. A ver si lo... Probablemente, si no lo buscas en... Es muy fácil porque se busca en Google. Pero no lo voy a decir aquí. Pero hay otro. Únicamente otro. Y han sido compañeros, además. Schuster y él. Y eso lo dices en el libro también, ¿no? No, eso no. ¿No? Eso no. Esto es para trivia. Pero sí que dices en el libro una anécdota con Osasuna, con nuestro equipo de la tierra. ¿Qué te pasó? Tienes una anécdota, ¿no? ¿Con Osasuna? ¿Algún interés? ¿Algo hubo? Eso sí que lo No, eso fue mencionas. antes de irme a la mili. Antes fue. Claro, yo, como había debutado con 18 años en el Logroñés y demás, tal, y lo hice, salieron bien las cosas, tenía, a través de un amigo, dos posibilidades, de ir a Osasuna o a Zaragoza. Ujú. Y pues me acuerdo que en Osasuna estaba Pepe Alzate. Ah, sí. Y entonces, si yo me hubiera quedado en la península, en la mili, probablemente, no al primer equipo, pero hubiera ido a las canteras, al filial de uno u otro. A tomar por culo. El América. eterno rival, ¿eh? Sí, sí, pero en mi época, por ejemplo, ahora hay muy mala relación con Logroñés y el... Bueno, Logroñés ya no existe el Club Deportivo Logroñés desapareció, en el que jugué yo, Ujú. pero hubo una época que de repente se empezó a ver un mal rollo, pero antes, en mi época no. Ya. En mi época había buen rollo entre Osasuna y el Logroñés, pero debió haber un día, un rifirrafe, y desde entonces odio. Ujú. Un odio enorme. Yo me acuerdo que contra Osasuna he jugado muchas veces y una de ellas con Michael Robinson, estaba en Ah, Osasuna. estaba en Osasuna. Cuando yo jugué en primera con el Logroñés, Michael estaba en Osasuna. Y yo me enfrentaba a Michael. ¿Cómo era el ambiente en el Sadar? Va, espectacular. Sí, a mí me encantaba. El Sadar y San Mamés también, ¿eh? Ujú. Y San Mamés también. Yo en el Logroñés debuto en San Mamés, precisamente, Ah, sí. contra el filial del Athletic. Estaban los hermanos Salinas, Ah, sí. Andrinúa, tenía un equipazo. Pero el ambiente ese y el campo, el Sadar, tío, ahí ves la leche, tío. Y es que además en el Sadar era cuando había cemento, es decir, que la gente se ponía de pie. Y ¿no? vallas, Y vallas. claro, como en las gaunas, era muy parecido en ese sentido a las gaunas, y la gente estaba de pie. O sea, y en las gaunas igual. Sí, sí, las vallas, otra de las cosas. El libro es un poco. Bueno, los de la editorial lo que querían era que a través de mi experiencia y mis temporadas, pues se llaman las temporadas de mi vida, que viésemos cómo ha cambiado también el fútbol desde que yo empecé hasta ahora, ¿sabes? Pues una de las cosas que ha cambiado, que había vallas, ¿sabes? En los campos de fútbol, que ahora los niños no saben, ¿vallas? ¿Qué coño va a haber vallas? Porque mi padre, que no le gustaba el fútbol, que odiaba el fútbol, él decía, pues era muy taurino, le gustaban mucho los toros, decían, en los toros hay barrera, hay vallas, para que el toro no salte al público. Y en los campos de fútbol hay vallas para que el público no salte al campo. ¿Pero qué deporte es ese? Claro, y hostia, y razonando un poco decías, pues, oye, no tiene... Hasta que ya por fin ya se quitaron las vallas. Sí, una de las pero cosas. eso en los años 2000. Se así quitaron quitó. por el tema del estadio de Heysel cuando se provocó la avalancha en la final de Liverpool contra la Juventus, que murió un montón de gente. Claro, es que eso era una ratonera. Hubo una avalancha y la gente se quedó chafada ahí. Sí, sí.
El Sadar, ¿eh? El ambiente del Sadar, tío. A mí me gusta mucho. Y además, Osasuna es un club que siempre digo yo, tío, que Navarra es de Osasuna. Ujú. Eso es verdad. Los navarros son de Osasuna, no son del Madrid, del Barça, como puede pasar en otros sitios, no. Allí los niños les ves siempre con la camiseta de Osasuna por los pueblos, por todos los lados, tío. Eso es de admirar. Y que no es sociedad anónima, que un equipo de un sitio más pequeño, que puede ser Madrid y Barça, que tampoco lo son, ni el Atleti, solo hay 4, Osasuna, Barça, Madrid y Atleti de Bilbao. Los demás son todos sociedad anónima. Es decir, tienen un dueño. Y Osasuna no tiene dueño, tiene un mérito espectacular, es de la gente. Ujú. Y a nivel de cantera, ¿verdad? Y También. total, es el trabajo, es que a mí es uno de los clubs que admiro y las ha pasado putas, ¿eh? O canutas, mejor dicho. Las ha pasado canutas, ¿eh? Que ha estado a punto de, una época estuvo a punto de descender a segunda B. Que aquí el otro fulano estaba en el campo titular, ¿eh? Jon Echaide estaba en Sabadell. Estaba el día Sabadell, El Sabadell que Osasuna. marcó Flaño. Sí, correcto. Yo estaba en la grada y el equipo se iba a la mierda. Que ahí se iba a la mierda, sí, ¿eh? sí. Y fue la leche, salvarse con Enrique Martín Sí, y al año siguiente ascender a primera. muy loco. Con Enrique Martín. El fútbol es increíble. Hostia, tú. Hemos nombrado antes a Robinson. Hostia, tú que jugaste contra él, ¿cómo era ese fulano? Ya a nivel de futbolista, luego hablamos de persona, que lo has conocido mucho. Como futbolista, viéndolo de fuera hasta que lo conocí, joder, decías, creo que fue Antic que dijo, Michael Robinson remata un cerdo volando. Eso dijo Antic, Radomir Antic, porque era muy potente, tío, en el salto. Y luego el tío tenía un manejo de cabeza no solo de remate, sino que amortiguaba y las dejaba muertas para una segunda jugada, para marcar. Y luego aguantaba muy bien el balón de espaldas. Y luego tú decías, es un tío, decías, con mucha fe y que contagiaba a los jugadores. Es más, a mí yo hice un informe, no, un fútbol según Raúl, cuando hacía el fútbol según Raúl, que se llamaba Osasuna 100 años de salud. Porque Osasuna, para el que no lo sepa, tú sí lo sabes, pues mucha gente no lo sabe, significa salud. Y desde su creación hasta los 100 años contaba muchas cosas y hablaba de los extranjeros que habían pasado por Osasuna. El primer extranjero, así un poco top, digamos, que marcó en Osasuna fue él. Ujú. Después ya vino Urban, y vino más gente, pero el primero fue él, porque él viene porque se lesiona a Javier Aguirre, el mexicano. Vale. El mexicano, el entrenador, se lesionó porque entonces solo se podían tener 2 extranjeros. Otra de las cosas que cuento en el libro que ha cambiado, que la ley Bosman ha cambiado todo en el fútbol. Entonces, que ya me hubiera gustado a mí pillar la ley Bosman. Entonces, solo podían jugar 2 extranjeros. Y estaba Javier Aguirre y un danés, creo que estaba. Se lesionó Jensen o Dan Hansen, no me acuerdo cómo. Andersen. ¿No era Andersen? No me acuerdo el nombre. Y Javier Aguirre se lesiona de gravedad con Ablanedo. Se rompe la rodilla. Y queda una ficha libre. Y Michael estaba en el Queens Park Rangers. Ya venía de vuelta del Liverpool, había sido campeón de Europa y tal, del City, del Liverpool. Y le llaman para fichar en Osasuna. Y él viene y los jugadores de Osasuna, como Castañeda, como Enrique Martín, o sea, gente de peso de Osasuna, dice, lo que vino Michael aquí, lo que más nos cambió fue la mentalidad. Hostia. Que dijo, pero ¿cómo que no vamos a ganar en el Bernabéu? ¿Pero por qué no vamos a ganar en el Bernabéu? ¿Por qué no vamos a ganar en el Camp Nou? ¿Pero por qué somos menos que nadie? O sea, no somos menos que nadie. Y esa es la gran virtud de Michael en esto. Tanto es así que después ya cuando le conozco personalmente, él me decía, yo muchas veces corría un balón sabiendo que no iba a llegar. ¿Sabes? Decía él, ¿pero por qué? Porque la grada hacía... el Sadar hacía... Entonces eso contagiaba. Pero yo sabía que no iba a llegar. ¿Sabes? Entonces yo me tiraba y... ¿Sabes? Y, contagiaba a todos. Y es más, Michael se va de Osasuna teniendo contrato, perdona su ficha porque no puede más, porque la rodilla la tiene machacada. Y el club se enfada con él. Hostia, eso no sabía. Sí, hombre, tuvo Así, un pollo enorme porque Michael decía que teniendo contrato, que él no podía seguir mintiendo a la gente, ¿sabes? Que él no podía, es imposible. Y le dijeron en el club, no entrenes, solo juega.
porque eso que contagiaba a él no lo iba a tener, ¿sabes? Y eso es así. Y se fue y hubo unos años que estuvo muy mal Michael con Osasuna. Sí, por ese motivo, porque él dijo que no, que yo me voy y dejó el fútbol, que no puedo seguir. Pero es porque contagiaba a la gente así. ¿Que no es el mejor extranjero que ha venido a Osasuna? No, pero el primero que marcó un poco época, sí. Pues luego, mejor extranjero ya podríamos hablar de Urban, de Milosevic, que también estuvo. Bueno, ahora tiene también a... ¿Cómo se llama el delantero? Coño, que las A Budimir, Budimir, joder, macho. que es Otro el que máximo remata goleador, un cerdo volando. Claro, ¿eh? entonces, pero Michael fue del primero que marcó una época ahí. Bueno, Sam, a ver, Michael marcó ahí también en tu propia vida, ¿no? Hombre, Tú has Michael en tenido mi vida ha sido Eso te iba a clave. decir, ¿tenía esa mentalidad a nivel de curro y así? Sí, total. Él lo que era, yo lo que siempre valoré de él es la tolerancia, tío. Era un tío muy tolerante, porque te permitía equivocarte. Es más, igual él sabía que te ibas a equivocar y no te lo decía. Era un aprendizaje para ti, ¿sabes? Decía, no, te equivocas y luego te digo por qué, ¿sabes? Y era un visionario, tío. O sea, es que lo que el ojo no ve, tío, es que eso, Hostia, qué bueno. el girar la cámara. Todo el mundo tenemos la cámara hacia hacia el terreno de juego. Haces así, no sabes qué va a pasar. Vas a ver a la gente y tal. Eso fue una mina de oro. Y esa creatividad, o sea, la tenía él, ¿eh? La tenía él. Y era un tío muy culto, era un tío muy inteligente, que cuando a mí me decían que no sabe hablar español, digo, una mierda, que no sabe hablar español. Habla mejor que tú y que yo con su acento, pero tiene más vocabulario que yo. O sea, es que era un tío muy culto. Y luego un tío que se le podía hablar de política, de música, de cine, de todo. Él me acuerdo cuando sale el tema del Brexit, él lloraba. Así, ¿eh? Claro, como decía que cómo podemos ser los británicos tan insolidarios, ¿sabes? Con el resto del mundo. Él lo vivía, tío. Y él era muy de Liverpool en ese tío, aunque él no es de Liverpool, pero era muy del pueblo, ¿sabes? Era como decir, joder, él era y se identificaba mucho con todo el mundo. Ujú. Y luego, si estuviese aquí, te descojonabas de risa con él. Y tan de pueblo que, o sea, la relación empieza porque en la gesta del Numancia él se pone en contacto contigo. Fue así, ¿no? Sí, o sea, yo cuando ya mi última temporada de mi vida es el Numancia, como pongo ahí, nos viene lo del tema de la Copa. Ujú. Entonces, nosotros empezamos a eliminar equipos de primera a doble partido, A doble que partido, ahora además. es otra de las cosas que ha cambiado, Muy loco. que te doy cuenta, que era doble partido, que tiene la parte buena y la parte mala. La parte buena, ¿cuál es? Joder, que a los chavales que a lo mejor no han llegado a jugar en primera división, Van a poder ir a esos estadios. claro, totalmente. les hace ilusión ir al Bernabéu o al Camp Nou o a San Mamés. En este caso no. En este caso sí que es cierto que no, salvo que llegues lejos, que ya es prácticamente imposible. Pero en aquella época era doble partido. Nosotros eliminamos, el primer equipo fue el San Sebastián de los Reyes, de nuestra categoría, y después a la Real Sociedad. Hostia. Real Sociedad de Carpin, de Aranzábal, de Imanol, el entrenador, y de Pedro. Y ganamos 2-0 en Los Pajaritos y allí a los 20 minutos en Anoeta íbamos 2-0 ya. Hostia. Y decíamos, nos van a meter 4. Y aguantamos, macho, aguantamos y pasamos a los penaltis. Penaltis. Que me acuerdo que en Loti yo no tiraba penaltis ni en los entrenamientos. Pero aquel día es que tiramos todos, tiramos 10. Hostia. Por eso le tocó tirar porque se había quedado en la Real con un jugador menos. Habían expulsado a Aranzábal, que era el lateral izquierdo, que era muy bueno. Además, una entrada a mí por doble amarilla y le expulsaron. Entonces tuvo que tirar al Alberto, el portero de la Real, y lo falló. Y nuestro portero marcó esta vez. Y cuando ya me toca tirar a mí, que yo no sé si era el octavo o así, pues ya no había más, hace Loti. Pues tira. Lotina, el Sí, ¿no? entrenador. Sí, sí. Tira. Y se va para el banquillo y dice, no, vámonos, ya hemos palmado. Así, ¿eh? Y yo digo, toma, pues, pero yo digo, el penalti, arriba y fuerte, a tomar por saco. Ni paradiña, ni nada.
Si tú le pegas un buen con el interior, con el empeine arriba, primero hay muy poca distancia y es muy difícil que se te vaya fuera. Y si te vas fuera has puesto fatal el cuerpo. Ujú. Entonces, arriba, y aunque te lo adivine, es muy difícil que te lo pare. Ahora, a media altura te lo para cualquiera, por muy fuerte que vaya. ¿Por qué? Porque si elige un lado el portero, con que vaya a su lado, te la ha parado, tío. Ujú. Te la ha parado. O abajo, donde pasen las vacas, abajo, o arriba. A media altura te lo para. Mira Morata, qué es el penalti que falla Morata en el otro día, en la Nation? A media altura. A media altura fue. A media altura. Sí, sí, sí. Y por mucho que te lo adivine, porque Isco también lo tiró, sí, pero fuerte y arriba. Vale. Por mucho que te lo adivine, es muy difícil que te lo pare. Y yo hice eso, pipa, ya toma por saco, y lo marqué. Y pasamos. Luego nos toca el Racing de Santander, también de primera, con Quique Setién, Así. Álvaro Cervera, Popó, tenían dos rusos, Rachenko creo que era ahora, tenían un equipazo en primera, que le ganaron al Barça, me acuerdo. Les eliminamos también a doble partido, 0-0 en Los Pajaritos y 0-1 en el Sardinero. Después ya decimos todos, nos tocará el Barça, Madrid, Atleti ya, tío, que nos toque un equipo para hacer taquilla y ya está. Y el Sporting, también, de primera división. Toma por culo, nos eliminan y ya está. Julio Salinas estaba en el Sporting. Estaba Julio. Estaba Julio Salinas, Eloy Olaya. Ujú. La foto que viene en la portada del libro, que es el día del Molinón, que aparezco yo con la cabeza vendada porque me pego un cabezazo con Eloy Olaya. Que Eloy Hostia. Olaya, que fue internacional también por España, jugó en el Valencia, era un jugador espectacular. Mide como yo, 1,20, no medimos más. Entre los dos no hacemos 2 metros. Y creo que nos dimos un cabezazo a ras de suelo. ¡Buah! Y el tío tiene la cabeza tan dura que no le pasó nada. Después he hablado con él, que he coincidido con él muchas veces. Y a mí, 10 grapas, tío. Pum, 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 pum. Que ahí en vivo, yo soy un cagao para las inyecciones, yo soy me mareo. Sin embargo, en vivo no te enteras de nada. Tía, pam, 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 las grapas, venga, vendaje y al campo otra vez. Cada vez que la da de cabeza, a tomar por culo a la venda. Ahora te pone un gorrito baño. Sí. Has visto que ahora es otra de las cosas que ha cambiado. Te pone un gorrito baño para que no te pase eso. Para que no te mande otra vez salir. Pero el mal está, ¿eh? O sea, por muchos gorritos que te pongan, estás sangrando. Eso es una milonga. Pero bueno. Y volví otra vez a salir. Y por eso elegí esa foto, que era así como épica No, está de puta madre. y demás. Y les eliminamos allí en el Molinón también. Y ya nos toca el Barça. Entonces, cuando nos toca el Barça, yo ya había salido hablando del vestuario del Numancia en el día después. Hablando que si el vestuario no teníamos calefacción en Soria. ¡En Soria! Un frío que flipas. O sea, un vestuario de estos con el techo alto que se ve la grada, Sí, sí. de los antiguos. Que no hay azulejos, es cemento, bloques de cemento, el suelo de cemento y una estufa que sacaba aire. Y salíamos uno por uno de la ducha a ponernos delante de la estufa. Venga, otro. Así, ¿eh? Como te cuento. Y eso lo conté en el día después, que les hizo mucha gracia al inglés. Coño, que este es gracioso, coño, tal. Y el alcalde de Soria me echó una bronca, por cierto. Dice, los trapos sucios se lavan en casa. Digo, joder, alcalde, si tenemos los vestuarios, Esto es lo una que hay. mierda. Nos tocó el Barça y arregló los vestuarios. Tócate los cojones. Y tal cual, ¿eh? Política. Y luego, cuando nos toca el Barça, me dicen en el partido de vuelta que si quiero llevar una videocámara y grabar todo el viaje y tal. Y digo, yo no tengo ni idea de grabar. Ahora todo el mundo tenemos un móvil con cámara. Y grabamos, hasta Jesús Arenas sabe grabar. Entonces no, yo no tenía ni idea de grabar. Entonces me dice, no, tal, voy a una tienda de Soria, me dejan la videocámara, que era videocámara con baterías, con que metes la cinta y tal. O sea, no es de esto que tiene una tarjetita, no, son cintas así. Entonces yo iba como una mochilita con baterías y cintas. Hostia. Entonces le dije, déjamelo en automático. Entonces, pum, y empecé a grabar todo aquello. Y tal, de todo lo que nos pasó en el viaje. Y cuando terminó la copa y tal, el inglés dijo, quiero fichar a este pavo. Y me llama un compañero mío que hacía la segunda, se llama Chus del Río, que era de Logroño. Oye, que Michael quiere que vengas a trabajar con nosotros en el día después, tal. ¿Qué dices, hombre? No, yo quiero seguir jugando a fútbol. No me jodas, no, yo quiero seguir jugando a fútbol. Entonces, pasa así
Y a los días me llama el inglés. Te llamó, ¿eh? Y me dice, coño, Raúl, tú ya has hecho todo en el puto fútbol, coño. Como diciéndome, eres muy malo, venga. Retírate y vente con nosotros. Y me convenció, tío. Pero yo no sabía que él... Yo pensé que era un presentador, ¿sabes? El que presentaba el día después y tal. No, era el puto amo. Entonces él era el director, era la cabeza pensante, lo era todo. Era el que decidía. Y yo no tenía esa percepción de él. ¿Sabes? Yo veía el día después porque me encantaba. Pero yo pensaba que él era un presentador. ¿Sabes? No que era la cabeza pensante y el director y el que mandaba y el que decía lo que se tenía que hacer y tal. Y a mí me sorprendió mucho, tío. Y ese momento en el que cambias de futbolista a reportero, ¿te llega a cojonar ese momento? A ver, yo siempre he sido un inconsciente. Mm. Y luego, que es otra de los capítulos del libro, es que yo dejo un año de jugar a fútbol y hago teatro. Hostia, es verdad, eso lo digo. ¿Sabes? Sí, sí, sí. Y entonces eso me sirvió un poco de ese miedo y esa tal. Hago teatro porque viene un tío a mi barrio que era actor, que jugaba a fútbol y que hizo un grupo de teatro con los chavales del barrio para sacarlos un poco de la miseria de allí. Y luego el tío llegó a ser premio Goya, porque es el que hace, se llama Celso Bugallo y hace de hermano mayor de Bardem en Mar Adentro, en la película Vale. Mar Adentro, salen Los lunes al sol, son películas antiguas, pero y Celso Bugallo tiene Goyas. Entonces ese tío nos hizo eso y yo dejé un año de jugar a fútbol para hacer teatro. Y eso yo creo que me sirvió más adelante. Por eso yo no le tenía miedo ni respeto a las cámaras ni nada. ¿Por qué? Pues yo decía, si soy yo, ¿qué más me da? O sea, soy yo, como ahora. Yo no tengo... Yo soy aquí igual que en el bar que nos hemos visto antes de entrar. Total, sí. O sea, no cambio. Y lo único que era, claro, era la infraestructura. Tú decías, hostia, me tengo que ir a Figueras, que el primer reportaje se lo hice a un entrenador que tuve yo en el Girona, que lo cuento también en el libro, que es más tramposo que he visto en mi vida. O sea, pero un crack, o sea, un tío entrañable que le quería yo un montón, pero más tramposo no lo he visto. Y yo digo, si me cuenta a cámara todas las trampas que ha hecho, triunfo. Y me las contó, tío. Sí, ¿no? Con un par, yo con la cámara ahí, claro. Yo iba solo con una videocámara, la primera vez que grababa, aparte de lo del Numancia, que era tal así, que grababa para la tele. Iba yo solo. Que para hacer las preguntas, giraba la cámara y decía, ta, 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 y ta, 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 ta. O sea, tal cual era. Tengo que hacerlo, como decía el inglés, coño, Raúl, tú has inventado callejeros viajeros y mi cámara y yo. Qué puto crack. Es verdad. Y así empecé, tío. Y todo eso me dicen, vienes, lo grabas, lo montas y lo presentas. Y mis cojones 33. Digo, ¿y eso? ¿Montar cómo se coño se monta? No, te ponemos a alguien, tal, no sé qué. Y ahí, digo, pero esto... Y me dice el montador, ¿ha grabado recursos? Y yo, ¿recursos? ¿Recursos económicos? ¿Recursos de qué? Y yo, ¿recursos? Y sí, joder, para cortar los planos, porque claro, si tú grabas la entrevista entera, necesitamos pues un corto de manos, un plano de atrás, tal, no sé qué, un plano lejos, un tal. Y yo no tenía ni puta idea. Año 2000 por ahí, ¿no? Era No, 96. 96. Año 96. O sea, yo es que yo no había grabado nunca. Entonces, eso lo tuve que aprender, que hay que grabar recursos para luego montar el reportaje. Otra cosa que aprendí, dice, ¿no ves que sale oscuro? Digo, ya, ¿y qué quieres que haga? Dice, no, porque estás grabando contraluz. Nos ha jodido, yo qué polla sé. Entonces, otra cosa que aprendí, ¿sabes? Y todo eso, con el tiempo lo he ido aprendiendo. Entonces, ¿cuál es el bagaje mío? Que ya no solo era redactor, era montador y realizador, ¿sabes? Tenía que pensar cómo iba a montar el reportaje. Y los recursos que quería y las transiciones, hasta la música la pensaba. Y así empecé, tío. Y luego ya, al año o así, el inglés dijo, te hemos mandado a la guerra con cuchillo y tenedor. Ahora te vamos a poner un cámara. Y entonces ya me ponían un cámara para que venía a grabar conmigo. Pero yo ya tenía ese bagaje de montaje, ¿sabes? De realizar, de montar. Entonces yo ya sabía los planos que quería grabar antes de ir a grabar. O sea, tío, fue un puto máster en un año. Pero fue total. Ten en cuenta un año entero yendo con una videocámara yo solo.
Aparte de viajar solo, pero no solo, claro, tenía que hacer de productor, yo tenía que llamar a la gente, quedar con ella, tal, de redactor, de todo. Lo tenía que hacer de todo. Entonces, eso me sirvió para luego los reportajes que hacía yo, porque mucha gente me decía, ¿y quién te escribe los reportajes? ¿Y quién te...? Sí, sí, ya. ¿Quién me escribe los reportajes? Ni que fuera la NASA esto. Y así aprendí, tío. Y así, es verdad que fue lo que tú dices, un máster en un año de todo. De todo. Y luego de presentarlo en la tele. ¿eh? Y luego también de salir en la mesa con el inglés, estaba el Lobo Carrasco al principio, sí. Ramos Marcos, luego ya entró Pedrerol. ¿El reportaje que más has flipado? El reportaje que más he flipado yo, no, pero sí el reportaje que más fliparon. El inglés, que ya os digo, que es el que tenía las directrices y nos decía lo que el programa tenía que ser, no le gustaba la lágrima fácil, no le gustaba la risa fácil, o sea, no le gustaba reírte de la gente, ¿sabes? Le gustaba con la gente. Por eso en el día después, lo que el ojo no ve, que lo hacía él, era muy respetuoso. Era con la gente que salía en el día después. Que eso sí que es un matiz importante. No te ríes de la gente, te estás riendo con la gente. Eso es. Y valoraba mucho y ponía en valor la gente que salía en lo que el ojo no ve. Y tampoco le gustaba la lágrima fácil, la gente que tenía problemas, tal, etc. Entonces, me sale un reportaje que estoy seguro que si yo se lo cuento, yo no le contaba nada, ¿eh? Yo iba, grababa y ya está. No tenía que contarle. Por eso te decía la tolerancia, la libertad de equivocarte y tal. Entonces, me sale un reportaje que yo quería contar. Entonces, sabía que si se lo contaba a él, no lo íbamos a emitir. Pero yo lo hago. Entonces, era un chaval, un portero de fútbol, que trabajaba en Valladolid y jugaba con su pueblo, que era un pueblo de León. ¿Vale? Entonces, yo voy a Valladolid, quedo con él en donde él trabajaba, que no sé si era algo de móviles y tal, yo contaba que sale de trabajar y yo hacía como si fuese un espía, y le hacía fotos, y entonces congelabas ahí con el objetivo estilo James Bond, ¿sabes? Entonces, iba narrando quién era. Tal, no sé qué, para acá, tal, no sé qué. Juega en el equipo de su pueblo, tiene que trasladarse 50 kilómetros y yo le veía, pues le grababa por espejo retrovisor, acelerando, frenando, los pies, tal, no sé qué. Esos recursos que hablamos. Entonces, pam, pim, pam, hasta que llegaba al pueblo. En el pueblo llegaba a su casa, se cambiaba y cogía la bicicleta. Entonces, él andaba en bicicleta, le grababa andando en bicicleta, pum, pum, por el monte, subiendo, tal, no sé qué. Después le hago un text, pero yo, con todo lo que estaba diciendo, siempre decía que tenía una lesión. Vale. Una lesión grave. Entonces, yo iba diciendo tal, y tiene una lesión hace tiempo, pim, pam, desde no sé cuántos años, tal, pam, pim, pam. Luego le grabo entrenando y le hago un test de parada por la derecha, por la izquierda, de cómo chuta con la derecha, con la izquierda. El tío pegaba un salto y tocaba con el pie el larguero. Hostia. Era una puta, era muy alto y tal. Y yo iba diciendo que tenía una lesión grave. Entonces, luego íbamos a la doctora del pueblo y ella decía, no, es un ejemplo a seguir, pim, pam, pero yo no decía qué lesión tenía, ¿sabes? Entonces, todo el reportaje se desarrolla así hasta que luego juega el partido de fútbol, yo le grabo parando, saltando, chutando, pam, pim, pam. Y cuando termina el reportaje, él a cámara dice, bueno, no hemos querido decir la lesión que tengo para no condicionar a nadie, tal, no sé qué, para acá, para allá, pero lo que me pasa es esto. Él jugaba con pantalón de chándal. Se levanta el pantalón del chándal y se quita una pierna ortopédica. Hostia. Que tenía desde la rodilla para arriba. Vale. Entonces, si yo estoy seguro que si le digo al inglés que voy a grabar a un tío que le falta una pierna, me dice que no. ¿Sabes? Pero si tú cuentas la historia dándole la vuelta, se la comen. Y sobre todo impacta. Y entonces yo recuerdo en el plató que se quedó así. Se quedó Michael sin palabras. Porque hemos contado una historia sin ser lacrimógena y qué pobre, que le falta una pierna y tal, no sé qué, pero has contado todo el tema de superación que el tío hace. Entonces, es un poco darle la vuelta a la historia, que yo siempre he intentado con los reportajes.
Y cuando voy a dar alguna charla, que no doy muchas, pero al igual a máster y cosas de estas de periodismo y tal, siempre les digo esto, que la historia ahora mismo además les llega a todo el mundo, a través de internet y tal, la historia llega a todos los medios de comunicación, todos los periódicos, todas las teles. Es como la cuentes. Si Total. tú tienes la inventiva de contarla de una forma diferente, puedes hacer otras cosas. Y es lo que yo siempre he intentado. Mira, hay una cosa que pasó, que yo eso también lo cuento cuando doy las charlas, que tienes que ser curioso, el periodista. Yo no soy periodista, ¿eh? Yo soy un exfutbolista que cuento historias de fútbol. Pero yo entiendo que un periodista tiene que ser curioso y también ecuánime, y también, al ser curioso, tiene que informarse. Entonces, yo recuerdo, no voy a decir nombres, pero recuerdo un caso que hubo de bueno, pues es fácil encontrarlo, pero de un jugador del Granada Ujú. que dio positivo en cocaína, ¿vale? Dio positivo. Además, yo ya le había grabado a ese chico porque yo sé que era un tío muy sensible, hacía una serie de cosas antes de los partidos, iba al cementerio, pues su madre había muerto, daba un paseo por el cementerio y tal, no sé qué. Un chico que era muy sensible y que en cualquier momento le podía pasar algo, y le pasó y cayó y dio positivo de cocaína. A lo que voy es que los periódicos y todo el mundo, o casi todo el mundo, dice: menganito de tal, el segundo caso de cocaína en España, tal, no sé qué. El primero fue tal, del no sé qué, de no sé cuánto, tal año y tal, no sé qué. Coño, te retraes en el tiempo más de 20 años. Y hablas de una persona con nombres y apellidos que no sabes qué hace ahora. Ujú. Y que no sabes qué fue su vida, porque eso te aseguro que le jode la vida deportiva totalmente al que le Total. pasó en el Granada a tomar, y ese era un futbolista para el Madrid. Sí, sí. Es un jugador buenísimo. Y en el otro caso, que también era un jugador muy bueno, se le acabó la carrera. Era internacional sub-21, en un equipo de primera división, y se le acabó la carrera. Entonces yo dije: joder, tío, qué putada. Recordar el caso de este chaval cuando no sabes lo que ha sido de él ahora. Y yo me preocupé de buscarle. Vale. Y le encuentro en un barrio de Sevilla, muy popular, muy deprimido, mucho droga, mucho gitano, mucha historia. Y él está entrenando a los niños de ese barrio para sacarles de todo lo que Hostia. está pasando y tal. Y entonces él me decía: es que ¿por qué? Yo ya pagué por aquello, ¿sabes? Yo ya pagué por aquello. Total. Los padres de los niños a los que yo entreno no saben esto. Mis propios hijos no saben esto, ¿sabes? Entonces, es volverle a joder la vida a una persona que cometió un error hace 20 años. Entonces, a mí eso es lo que me parece injusto. Y tú, como periodista, pues, si tú quieres contarlo, igual tienes que darle voz al otro también. Y resaltar qué ha sido de su vida, qué hace ahora, porque hace una labor social. Ujú. Y eso es lo que yo siempre intento decir. Pues que sepas que está para los fulanos, ese fulano. Y con esta lección vamos a jugar a la fuloneta y vamos a joder a Martín Fiz, ¿eh? Martín Fiz es un crack, ¿eh? No será correr. Que me gana. Señoras y señores... Oye, pero no iba a venir Jesús Arenas. Ahora, después le Ahora va a invitamos. venir, sí, está viniendo. Así que, señoras y señores, damas y caballeros, fulanos y fulanas, ha llegado el momento que todo invitado teme, pero que el público ama. Así que en este humilde pero glorioso plató, ¿verdad?, nos disponemos a jugar a la única, a la inigualable, a la irrefutable, a la siempre peligrosa, la fuloneta. Hoy tenemos con todos nosotros a un fulano que ha recibido más codazos que Luis Enrique de Tassotti, Raúl Ruiz Benito. Venga. Dispuesto a jugar, ¿no? Sí. Pero ¿cómo? Me tienes que decir cómo se juega. Pues mira, son 3 cilindros que los ha hecho nuestro compañero y panita Jon Echaide. Muy bonitos. Tienes que tío. lanzar pelotitas a esos cilindros que tienen una puntuación distinta, ¿verdad? El más grande tiene 1 punto, el mediano 2 y el pequeño 3. Y el jodido Martín Fiz hizo 7 puntazos.
Así que vamos a jugar. Me chivan por el pinganillo que a Jesús Arenas ya lo tenemos aquí. Me parece que va a leer alguna pregunta. Así que, Anda. Raúl, este es tu momento. Vale, y entonces yo cojo la bolita Eso es. y tiro. ¿Y tiras? ¿Puedo tirar desde aquí? Sí. Desde ahí, Sí, desde sí. ahí. Uy. Espera, y hay pregunta, ¿eh? Porque cuando es fuera. Ah, cuando es fuera hay pregunta, Sí. vale. Vale, vamos a echar la preguntita fulana. Espera, Raúl. Sí, que estoy... ¿Qué club Vaya, de preparando. España tiene fama de atender peor a los medios? Uy. de atender peor a los medios. ¿Sabes lo que pasa? Que yo, personalmente, a mí me atienden bien, tío. Mm. O sea, no he tenido problemas con ningún club. Todos son De majos. grande, pequeño, mediano, no he tenido ningún problema. Ahora, si me hablas que es verdad que cada vez es más dificultoso, hay más dificultad con los grandes, sobre todo con el Real Madrid, sí que es más difícil acceder a los jugadores. Eso Más sí. burocracia. Sí, hay más. Tienes que pasar más filtros, por decirlo de alguna manera. Pero yo antes, por ejemplo, yo he podido entrevistar sin problema a Ronaldo, a Ronaldo el Gordo, cuando tal, a Figo. A Figo le hice un pasapalabra, a Cañete. Es que yo he entrevistado a mucha gente. A Roberto Carlos, que le llevé a un colegio para que afeitara la cabeza a los niños, y iba con una maquinilla. O sea, Qué bueno. y es que he hecho muchas cosas que ahora es verdad que igual es imposible. Pero yo no he tenido problemas ninguno. Dicen que yo no he tenido ahora el caso, que el Real Madrid ahora es más difícil acceder a los jugadores. Vale. Segundo intento. Me han chivado, que ya está aquí Jesús Arenas. Va a cantar la segunda pregunta. Así que segundo lanzamiento. Joder, tío, qué difícil es esto. Pero, no, tío, ¿por qué me quedo? ¡Fuera! Jesús Arenas, acuda a plató, por favor, que va a leer nuestra segunda pregunta. Mi- ¡Hombre, Jesús, macho! Sí, hacía yo. Hola, hacía Marita, yo, ¿qué tío. tal? Y aquí nombrado el diablo. ¿Has Álvaro venido de también. Hawái? Álvaro, un placer. ¿Has venido de Hawái o qué? Saludar a los fulanos, sí. Pues mira, aquí tenemos la pregunta. Si quieres, acércate. Fuera de Tienes Hawái, el de micro aquí. Albacete. Muy bien. ¿Alguna vez has tenido que cortar una entrevista porque el entrevistado iba más cocido que un pavo de Navidad? ¿El tortas ese que has dicho? No. No me ha pasado eso. No ha habido ninguno. No me ha pasado. No, ni en Albacete, que está muchas veces. No, eso no me ha pasado. Oye, pues podía ser, ¿no? Que no hubiese nadie. Pues me ha nada, pasado. tercer lanzamiento. ¡Ole! Bien, Vamos puntito. ahí. Un puntazo, joder. Eso es un. Claro que sí. Y esta se la dejo a Álvaro. Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Qué es lo más surrealista que has vivido en una temporada de fichajes? De fichajes. De fichajes. No sé, quizá tenías alguna información confidencial que se te escapó. O algún fichaje que sabías por adelantado. No, solo hubo un. No voy a decir tampoco nombres, pero sí que es verdad que yo, sin ser representante ni nada de esto, sí que hay a veces algún presidente o tal que te llama para que le informes sobre un jugador. Y me pasó en un club de primera división que me llamó el presidente para decirme: Raúl, ¿qué te parece este futbolista? Porque yo seguía mucho la segunda división, sobre todo la primera y tal. Y le digo: "Jo, este me parece, aunque es un jugador veterano, que lleva muchos años ya en un solo club, pero me parece un tío que para meteros 8 o 9 goles podéis contar con él". Y lo fichó. ¿Y qué pasó con ese tío? Que en el último partido de liga, jugándose el descenso, marcó y se mantuvieron. Hostia. Y eso me pasó con un futbolista que yo, no es que recomendara, sino que yo le dije al presidente que me parecía un fichaje aprovechable, aunque era un jugador veterano. Qué satisfacción, ¿no? Ahí Sí, queda, sí, ¿eh? eso- No vamos a decir el Sí, me nombre. digo. Raúl Ruiz, final a fulaneta. Total, porque quiero mejorar el pequeño. O sea, pues, Bueno, luego es seguimos jugando en cuanto. increíble. Sí, Jesús. luego echamos un pique con Jesús Arenas. Raúl, esta es tu cámara. Ah. Si se ha quedado algo en el tintero, es tu momento.
No, no se me ha quedado nada en el tintero porque yo hablo mucho y me enrollo. Pero sí que quiero decir que me lo he pasado muy bien, que estoy muy a gusto, que aquí con vosotros, hay que decirlo, te sientes muy, muy confortable y es muy fácil hablar. ¿No? Es que esta gente no entrevista, solo charlamos y hablamos. Y solo que no os olvidéis de las temporadas de mi vida, que en mi libro yo he venido aquí a hablar de mi libro. A hablar de tu libro. Hemos fulaneado mucho las temporadas de mi vida. Quería haberte hecho alguna pregunta, pero bueno, básicamente lo que quiere transmitir es a través de su carrera futbolística, ¿verdad? Cómo Sí. era el fútbol de antaño. Mira, lo que sí que me gusta es si puedes enseñar la última foto que hay, que es con Michael Robinson, que termina, el libro termina cuando entro en la tele. Es decir, cuando la Robinson, frase que que está te he aquí. dicho yo, que te he dicho, coño, quiero fichar a ese pavo. Pues ahí estoy yo con Michael Robinson llevándolo en un sidecar. Es cojonuda la foto. es buenísima. Parecemos resines y ciges. Amanece que no es poco, ¿no? Raúl Ruiz Benito, lo tenéis en redes sociales, en Instagram, podéis cuscusearlo en cualquier red. Y nosotros, ya sabéis, somos @losfulanos_podcast, estamos en todos lados, tenemos una newsletter. Nos podéis Una ver- newsletter, macho. Eso es, en todos los lados. Un boletín. No vamos a hablar en inglés, side hustle, embudos de ventas ni nada de eso. Le dais like al capítulo. Es que seguro que le vais a dar porque con este fenómeno nos lo hemos pasado en grande. Raúl, de verdad, muchísimas gracias. Nada, un placer. Es que ricasco. Estás invitado a San Fermines, ¿eh? Hostia, ¿sabes qué estuve haciendo San Fermín? Pues esto está fuera de... Sí, 4 años. Para ¿no? 4. 4 compras San Fermines. En una época, en vez de Televisión Española, los dio 4. Hostia, qué bueno. Y nosotros fuimos allí y yo estaba en los corrales de Santo Domingo diciendo los toros, la ganadería y tal, no sé qué. Y Manolo Molés me daba paso a mí antes de tirar el cohete y para que saliese el encierro. Hostia, eso no sabía. Y yo me puse un día con la policía, que ¿te acuerdas que hace un cordón para que Sí, 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 la sí, gente sí. no baje a los toros? Y yo me puse ahí con una cámara y hablando. Y yo les veía a los toros llegar. Y la policía decía, 100 o 100. Y yo decía, me cago en la puta, ¿cuándo abrimos aquí? ¡Pam, pam, pam! Y cuando tienes los toros cerca, la policía se aparta, se pega a la pared, tío, y yo allí también. O sea, me lo pasé genial en San Fermín. Currando, eso sí. Acojonante, tío. Es que ricasco, Raúl. Gracias Es que a nuestra ricasco. grada. Jesús, Adri, fulanos, muchas gracias por estar ahí. Es que ricasco. Agur. Agur. Agur.